El modelo de Atkinson y Shiffrin fue impuesto por los psicólogos Richard Atkinson y Richard Shiffrin. El modelo que ellos proponían trataba de decir de que nuestra memoria humana se dividía en tres partes: el registro sensorial o memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. El registro sensorial decía que nosotros obteníamos información, pero que si esa información no la obteníamos o no tenía un procesamiento correcto, la podíamos olvidar en el instante. Nuestra memoria a corto plazo era la información que recibíamos y la utilizábamos para ese mismo instante o el tiempo suficiente que necesitara. Y la memoria a largo plazo era la memoria humana que puede guardar la información durante mucho tiempo. Esta memoria proponía también de que la memoria a corto plazo la podíamos transferir a largo plazo solo si nuestra información la aprendíamos rápidamente. Una de las ventajas de la memoria a largo plazo es de que puede durar toda la vida. Un ejemplo del registro sensorial o de la memoria sensorial puede ser cuando estamos escuchando una charla de otras personas a distancia y escuchamos pequeños fragmentos que los recordamos en el instante, pero que al rato ya los habíamos olvidado. Un ejemplo de la memoria a corto plazo es cuando necesitas estudiar para un examen. Estudias el día anterior, lo guardas el tiempo suficiente para el día siguiente al examen, y en ese momento, en ese transcurso de tiempo fue el que utilizaste tu memoria a corto plazo, porque claro, después ya tal vez no recuerdes de lo que hiciste en ese examen. Y un ejemplo para la memoria a largo plazo son experiencias que has tenido durante tu niñez, por ejemplo, y que de adulto recuerdes fragmentos o recuerdes completamente esas experiencias. Este modelo se trata acerca de un ejecutivo central. A mi consentimiento creo que es el cerebro, es el que viene y toma las decisiones, es el que decide cuánta atención le vamos a poner a cada una de las actividades, qué tipo de atención le tenemos que prestar y qué información podemos almacenar o descartar. Este modelo trata acerca de todas las entradas y salidas a la hora de recibir la información. Él viene y decide si la va a almacenar o si va a tomar alguna acción para llevarla a cabo. Este modelo se basa en tres principales compartimientos del cerebro. Uno es la agenda visoespacial. Esta agenda la podemos asociar a lo que es el pensamiento abstracto, porque se rige principalmente a lo que son figuras. Nosotros vemos como por ejemplo algún carro o vemos algún objeto, lo descomponemos en las figuras más simples y después nuestro cerebro va analizando y va componiendo una figura más compleja para poderla almacenar. Tiene que ver solo con puras imágenes, entonces ese es el que se encarga de las imágenes como tal. El segundo es el buffer episódico, que lo puedo relacionar a lo que es la experiencia. Cuando el cerebro viene y capta una información, recuerda ciertos episodios o ciertos momentos por ciertas razones en particular, como por ejemplo, digamos que cuando fuimos niños tuvimos acceso a tocar el fuego o cosas calientes, ese dolor se grabó en nuestra mente, creó un episodio que nos dice que realmente nosotros ya después no podemos tocarlo por el miedo, por el dolor. Entonces es un episodio que nos crea un procesamiento, que nos crea una memoria. Esa memoria puede ser a largo o a corto plazo, dependiendo de la incidencia que nos creó tal episodio. Y por último está el bucle fonológico. El bucle fonológico se trata de la lingüística o de los sonidos. Es la forma en la que nosotros percibimos las palabras por medio de la lingüística. Como por ejemplo, cuando éramos niños nos hacían repetir y repetir un montón de veces los sonidos para crear memoria acerca de lo que eran las palabras, las letras, de cómo era cada consonante. Entonces, al repetir varias veces esos sonidos, nosotros pudimos almacenar esa información
y ya después la podemos analizar y llevar a alguna salida, que es el lenguaje. Esta idea explica que cuando nosotros obtenemos información y la procesamos por mucho tiempo, esta se nos va a memorizar más fácil. Digamos, si nosotros obtenemos una información y no la procesamos mucho tiempo, esta posiblemente la recordemos cierta cantidad de horas, pero si la procesamos más tiempo, se nos va a memorizar más. Un ejemplo, cuando nosotros escuchamos una canción una vez, posiblemente la recordemos un ratito, pero si pasamos todo el día escuchándola, se nos va a quedar una semana, un mes, un año o posiblemente nunca la olvidemos. La atención es un factor muy importante cuando nosotros recibimos información. Si nosotros no ponemos atención a algo, no vamos a recordar nada. ¿Por qué? Porque cuando no ponemos atención, perdemos todo. Nuestra memoria no va a recordar nada. Por ejemplo, si ustedes no han puesto atención a mis compañeros, ustedes no van a recordar para el momento del examen. Entonces es muy importante que pongan atención. David Everett y Norman defienden que el aprendizaje y por tanto la formación de esquemas no es un proceso unitario, sino que más bien se desarrolla en 3 fases, las cuales son la acumulación, los ajustes y la reestructuración. El proceso básico es la acumulación espontánea de la información, la cual la llevamos a cabo gracias a los sentidos y a la cognición. Un claro ejemplo de esto es cuando venimos a la universidad. Recibimos muchas clases y el conocimiento es demasiado, pero nosotros solo captamos cierta parte de la información y luego tenemos que reforzar eso con ajustes, buscándolos a través de internet, tutoriales, etc. Y luego juntamos lo que investigamos y lo que aprendimos acá, y luego ya podemos expresar ese conocimiento en nuevos resultados.